Hoy vamos a meternos de lleno en esas reglas ocultas que mueven los hilos de nuestro lenguaje, la semántica y la sintaxis. Son, digamos, los cimientos invisibles que nos permiten construir significados y comunicarnos, o bueno, a veces fracasar en el intento de una forma bastante espectacular. Seguro que esto le suena a todo el mundo. Uno dice algo que en su cabeza suena clarísimo, cristalino, pero la otra persona entiende justo lo contrario. Esa frustración es universal, ¿verdad? Y la respuesta, casi siempre, está en el choque de estas dos fuerzas del lenguaje que vamos a desvelar hoy. A ver, fijaos en esta frase. La pregunta del millón es, ¿de quién es la excusa? ¿Es de Miguel o es la de su amigo? Ojo, porque una misma oración nos abre la puerta a dos realidades totalmente distintas. Y justo este es el tipo de lío que vamos a desenredar. Vale, pues vamos al lío. Para entender por qué una frase como la de Miguel nos mete en estos jardines, lo primero es tratar al lenguaje como lo que es, un código. Un código increíblemente complejo, por cierto. Y hoy vamos a aprender a descifrarlo. La primera llave para descifrar este código es la semántica. Aquí, de momento, nos olvidamos del orden de las palabras y nos vamos a centrar en su alma, en su significado. O sea, ¿qué quieren decir de verdad? Dicho de una forma muy sencilla, la semántica es esa parte de la lingüística que se dedica a estudiar qué significan las palabras, las frases, las expresiones. Es como el diccionario que todos llevamos instalado de serie en el cerebro. Para entender el significado hay que ir a lo más pequeño, a la unidad mínima, el sema. Pensemos en los semas como si fueran los átomos del significado. La palabra vaca, por ejemplo, no es una única idea, ¿no? Es un pack de ideas. ¿Qué es mamífero? ¿Qué es vacuno? ¿Qué da leche? ¿Qué muge? Pues bien, cada uno de esos rasgos es un sema. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el significado es flexible. La palabra llave, por ejemplo. Su significado base, el original, es el objeto que abre una cerradura. Pero claro, según el contexto, se transforma. Puede ser una herramienta, puede ser un grifo, o puede ser incluso una metáfora, como en la llave de mi corazón. El contexto lo es todo, de verdad. Venga, vamos a añadir otra capa de complejidad, porque, claro, no siempre usamos las palabras en su sentido más literal, más de diccionario. El lenguaje tiene como una doble vida, una literal y otra mucho más figurada. Esto lo deja clarísimo. El sentido denotado es el objetivo, el del diccionario. Me golpeé la cabeza, pues es la parte del cuerpo, fin. Pero el sentido connotado es más subjetivo, más cultural. Es la cabeza del grupo. Ya no habla de anatomía, habla de liderazgo. Misma palabra, dos mundos de significado completamente diferentes. Esta pregunta puede parecer un poco rara, pero tiene truco. Ambas palabras pueden significar varias cosas, eso está claro, pero la forma en la que lo hacen nos desvela una diferencia clave en lingüística. Y aquí está la clave de todo. Fijaos, lo de pico es polisemia. ¿Por qué? Porque tanto el pico de una montaña como el pico de un pájaro tienen algo en común. Comparten ese sema, ¿recordáis? Esa idea de forma puntiaguda. Hay una conexión. En cambio, llama es homonimia. La llama del fuego y el verbo llamar suenan igual, pues de pura chiripa, por casualidad. No tienen absolutamente nada que ver en su significado, una simple coincidencia del lenguaje. Muy bien, ya hemos visto el significado, los ladrillos. Ahora toca ver la estructura, los planos. Pasamos a la segunda llave para descifrar el código del lenguaje, la sintaxis. Aquí la pregunta es, ¿cómo ordenamos las palabras para que todo tenga sentido? La sintaxis básicamente son las reglas del juego que nos dicen cómo combinar las palabras para formar frases y oraciones que se entiendan. Si la semántica eran los ladrillos, como decíamos, la sintaxis son los planos del arquitecto para construir la casa. Esta analogía me parece perfecta, porque la arquitectura no solo hace que la frase se mantenga en pie, sino que le da un propósito. Nos permite afirmar algo, preguntarlo, dar una orden, y todo cambiando el orden de las mismas palabras. Sin sintaxis solo tendríamos un montón de ladrillos sueltos sin ton ni son. Y para ver cómo funciona esta arquitectura en la práctica, nada mejor que desmontar una frase que conocemos todos. Empezamos por el principio, con él. Esto es el determinante. Su trabajo parece simple, pero es fundamental. Nos dice que no hablamos de un patito cualquiera, sino de uno muy concreto. Seguimos con la pieza central, patito. Este es el núcleo, el corazón de la frase. Es de quien estamos hablando, el protagonista absoluto de nuestra pequeña historia. Y por último, el toque final, feo. Es un modificador que le añade una cualidad importantísima al núcleo. Y al juntarlo todo en este orden concreto, determinante, núcleo y modificador, creamos un significado que no deja lugar a dudas. Si cambiamos ese orden, la arquitectura se nos viene abajo. Y con esto, volvemos al principio de todo.
Ahora que tenemos las herramientas de la semántica y de la sintaxis, por fin podemos entender por qué a veces el mensaje se pierde por el camino. Resulta que la ambigüedad puede venir por dos sitios. La léxica, que es un problema de semántica, la palabra víbora tiene dos significados posibles y el contexto dirá, pero la ambigüedad sintáctica, como la de nuestra frase inicial, es un problema de estructura, de arquitectura. La parte con su esposa podría estar modificando a amigo o podría estar modificando a Miguel, y ahí, justo ahí, es donde nace toda la confusión. Hemos visto que el lenguaje tiene reglas, sí, reglas de significado y reglas de estructura. Pero estas reglas no están grabadas en piedra, ni mucho menos. El lenguaje está vivo, y somos los hablantes quienes lo moldeamos cada día. Lo que nos deja con una última pregunta en el aire. Si las reglas las ponemos nosotros, ¿cómo vamos a decidir entendernos en el futuro?